una enfermedad frecuente, prevenible, tratable, que se caracteriza por aparición de síntomas respiratorios y limitación al flujo aéreo de manera persistente, debido a dos cosas, tanto anomalías en las vías respiratorias, por ejemplo, a nivel alveolar, a nivel bronquiolar, por ejemplo, los pacientes con enfisema, bronquitis, y a partir del alveolo, causada generalmente por exposición importante a partículas, gases nocivos, e influenciado directamente a partir de factores intrínsecos. Como ven, su definición bastante extensa. Si ustedes revisan la guía del GOLD, van a darse cuenta que hasta vías respiratorias a nivel alveolar se consideraba la definición hace 2-3 años. Después de tantos consensos aumentó hasta gases nocivos, y la última definición, bajo evidencia científica, se ha demostrado que toda esta información, con toda esta exposición que tienen los pacientes, también está influenciado con factores intrínsecos del huésped y relacionados a factores intrínsecos directamente del pulmón. Y esta es la definición actual que se maneja en la última guía GOLD del 2020. Epidemiología es una enfermedad, para empezar, en Perú, como les contaba. ¿Y? Disculpe, ¿está compartiendo sus diapos o su pantalla? Sí, porque no se ve. No, no se ve. No se ve. ¿Cuándo pensaban decirme, chicos? ¿Por qué? Si estoy compartiendo. No sale, doctor. Ahí. Recién. Ya, sí se ve. Ya. Listo. Ya se estaban asustando que el doctor no ha tenido diapositivas. Listo. Como hablaba, la definición característica es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable, caracterizada por aparición de síntomas respiratorios y limitación al flujo aéreo de manera persistente, debido a anomalías tanto en la vía respiratoria como a nivel alveolar. Hasta ahí, definición 2007-2018. Definición 2019, causadas además por exposición importante a partículas o gases nocivos. Definición 2020, influenciadas por factores intrínsecos tanto del huésped como del pulmón. Es decir, la última guía considera, aparte de la definición inicial y de la cual ya se conoce, esta relación entre los factores intrínsecos del huésped y el compromiso de la salud pulmonar del paciente. Respecto a la epidemiología, básicamente es la tercera, se considera la cuarta causa de muerte en el mundo, y se preveía que para el año 2020 iba a ser la tercera causa, sobre todo contando países europeos o países de Latinoamérica. Generalmente el Perú tiene una incidencia de EPOC no tan clara, porque hay mucho infradiagnóstico. Muchos de los pacientes con EPOC quedan con diagnóstico siempre de bronquitis crónica, pacientes en enfisema, pero no se llega al diagnóstico final, que es mediante la espirometría. Esto hace que tengamos un sub o un infradiagnóstico respecto a la enfermedad de EPOC. Generalmente la prevalencia es mayor en pacientes mayores de 40 años, y generalmente, por ejemplo, hubo un estudio dentro de estas guías donde hubieron varios estudios a nivel nacional, tanto en México, Venezuela, Colombia, donde se determinó que las tasas de incidencia y prevalencia del EPOC son muy similares en los países de Sudamérica, ¿no? De todos ellos, Perú tuvo una incidencia, una prevalencia un poco menor a la de todos ellos. Básicamente, un gráfico de aparición de los pacientes con EPOC. Es importante valorar en los pacientes con EPOC la etiología, ¿no? La etiología es algo muy importante, tanto la patogenia y los diversos rasgos patológicos respecto al EPOC. Como etiología tenemos muy conocido al tabaquismo y diversos contaminantes. Estos diversos contaminantes básicamente están relacionados a biomasa, ¿no? A exposición a leña, al carbón, etcétera, ¿no? Y factores intrínsecos del huésped. Generalmente hay una agresión previa del huésped, o aquellos pacientes que ya han tenido algún daño pulmonar por diversa patología también tienen mayor predilección a tener EPOC. La patogenia básicamente son 4 mecanismos patogénicos muy importantes que se desarrollan en los pacientes con EPOC. Uno es el deterioro del desarrollo pulmonar. Por eso tiene mucha incidencia esta enfermedad en aquellos pacientes fumadores, pacientes expuestos al humo de la leña, como les había dicho. Pero respecto a este punto también tenemos quienes tienen mayor incidencia de EPOC, aquellos pacientes con prematuros
aquellos pacientes que han tenido alteraciones en el desarrollo pulmonar a nivel embrionario, incluso preembrionario, aquellos pacientes con enfermedades congénitas a nivel pulmonar durante la infancia, también son los que tienen daño pulmonar crónico y son pacientes que pueden tener mayor perielección por desarrollar EPOC. Deterioro acelerado, hay unos factores de riesgo genéticos muy importantes, por ejemplo, el factor de riesgo genético más importante que determina que un EPOC sea muy acelerado, tenga una evolución muy torpe, es el déficit de alfa-1 antitrypsina. Es una enfermedad infrecuente que se prevé más en mujeres que en hombres, pero definitivamente hay una fuerte asociación entre el déficit de alfa-1 antitrypsina y el desarrollo de EPOC. Lesión pulmonares consecuentes, inflamación pulmonar y sistémica. Básicamente el daño por inflamación. Hay limitación al flujo aéreo, la cual la diferencia del asma bronquial es persistente, lo cual lleva a las manifestaciones clínicas de los pacientes. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, doctor. Listo. Respecto a la fisiopatología, hay 3 cambios importantes en el paciente con EPOC, a nivel bronquial sobre todo, ¿no? Hay obstrucción de vía aérea, hay inflamación y hay cambios estructurales per se. La obstrucción de la vía aérea básicamente se caracteriza por contracción o constricción del músculo liso y aumento del tono colinérgico. La inflamación se debe a aumento del estrés oxidativo, aumento en la producción tanto de neutrófilos, macrófagos, interleuquinas, sobre todo interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa, y linfocitos CD8, que son las células que están involucradas en mayoría, ¿no? El estrés oxidativo, el cual ocasiona inflamación en los pacientes con EPOC. Y cambios estructurales finales, ¿no? Que llevan en sí a presentación clínica de la enfermedad, como son destrucción alveolar, pérdida de la elasticidad pulmonar, el depósito de colágeno, fibrosis de la vía aérea y hipertrofia glandular. Esto es importante. La hipertrofia glandular es lo que le da la característica del paciente con EPOC, es un paciente tosedor crónico, con o sin producción de esputo, es básicamente por hipertrofia de las glándulas. Acá vemos, la inflamación puede también estar derivada a partir de agentes externos, como es el tabaco, la biomasa, puede ocasionar también inflamación, el compromiso extrapulmonar, daño bronquial, asociado a bronquiolitis y daño alveolar asociado a enfisema, lo cual va a llevar consigo obstrucción persistente del flujo aéreo, ¿no? Lo cual va a llevar al paciente a desarrollar la enfermedad. Esta es una relación entre lo que estamos hablando, que es la obstrucción o la limitación al flujo aéreo de forma persistente, que se evalúa con alteración del BF1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer minuto, lo cual vemos como este BF1 en pacientes con EPOC o con obstrucción bronquial va a disminuir conforme progresa la edad. Y siempre se ha delimitado que un punto de corte para esto son los 40 años. No es específico, hay pacientes que hacen EPOC mayor, con mayor edad, otros con menor edad, pero se ha delimitado mediante estudios que a partir de los 40 años hay disminución del BF1, lo cual puede estar relacionado a los pacientes con EPOC. ¿Cómo valorar un diagnóstico de EPOC? Considerar la posibilidad de EPOC y realizar una espirometría. Si está presente alguno de los indicadores que vamos a mencionar, sobre todo en pacientes mayores de 40 años. Estos indicadores por sí solo no son diagnósticos de EPOC, pero la presencia de más de uno de ellos aumenta la probabilidad de tenerlo. Por ejemplo, disnea. Disnea es un signo muy importante y muy frecuente en pacientes con EPOC. Esta disnea debe tener algunas características: progresiva a lo largo del tiempo, es característica que empeore con el ejercicio y es una disnea persistente. Eso es muy importante. O sea, paciente mayor de 40 años con disnea progresiva en el tiempo, persistente y que empeore con el ejercicio, tenemos un punto a favor para sospechar en EPOC. Aquel paciente con tos crónica. La tos crónica puede ser constante, puede ser persistente, puede ser intermitente, puede ser productiva, puede ser no productiva, porque no todos tienen el mismo nivel de hipertrofia glandular. Y hay sibilancias recurrentes. Por eso hay un dicho en la neumología: no todo lo que silba es asma. Hay muchas patologías respiratorias que también causan sibilancias.
La producción crónica de esputo. Cualquier patrón de producción de esputo puede indicar un EPOC. Me detengo en esas tres porque son las principales. Pacientes con disnea crónica, persistente, que empeora con el ejercicio. Paciente con tos crónica, puede ser persistente o intermitente, con o sin producción de esputo, más sibilancias. Y aquel paciente con un patrón de producción de esputo mayor de 40 años, están ustedes obligados a interconsultar o a evaluar por neumología y una indicación de una espirometría para diagnosticar o descartar EPOC. Ahora, además es importante, graves estos tres síntomas, la disnea, tos y producción de esputo, porque son los síntomas característicos que a nosotros nos ayudan a evaluar o diagnosticar una exacerbación de EPOC. Y aquel paciente con infecciones recurrentes de vías respiratorias bajas, ¿no? Antecedentes familiares de EPOC, etc. También son factores de riesgo. ¿Hasta ahí claros? Sabemos más o menos identificar en qué tipo de paciente podemos sospechar de EPOC y qué debemos hacer, ¿verdad? Es muy importante empezar a enfocar el paciente. El cuadro clínico, generalmente, como habíamos mencionado, hay tres tipos de síntomas y signos clásicos, la disnea, la tos y la producción de esputo, pero tenemos dos patrones predominantes en el paciente con EPOC. Tenemos el patrón, o un paciente con el patrón enfisematoso, que es aquel paciente que vas a ver en la tomografía, aumento de volumen pulmonar, aquel paciente con bulas, con disminución de la vasculatura a nivel bronquial, paciente con pulmones grandes, un paciente básicamente letárgico, pequeño, delgado, consuntivo, y el paciente con el patrón o fenotipo predominante de bronquitis crónica. Entonces el paciente tosedor por excelencia. Síntomas con los que había mencionado: disnea, tos crónica y expectoración, múltiples factores de riesgo, ya sean intrínsecos al huésped, ocupaciones, exposiciones, etc. El diagnóstico básicamente se debe confirmar en aquel paciente mayor de 40 años con las sospechas diagnósticas que les he mencionado, en el cual se debe realizar una espirometría. Lo primero que vamos a valorar en la espirometría es si existe obstrucción. ¿Y cómo valoramos obstrucción? Cuando vemos que la relación entre el volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital forzada post-test de broncodilatación es menor del 70%. Eso va a confirmar la limitación persistente del flujo. Entonces ahí tenemos paciente mayor de 40 años, tos crónica, disnea, expectoración, con las características que les he mencionado. Se hace una espirometría con test de broncodilatación. Si esta espirometría con test de broncodilatación tenemos que el BF1 sobre la capacidad vital forzada es menor de 70, se confirma que el paciente tenga limitación al flujo aéreo. Este también es un algoritmo acerca del proceso diagnóstico de EPOC. Posiblemente edad, factores de riesgo, tabaco. Siempre, como le digo, hacer mucho hincapié en la adecuada confección de una historia clínica, una anamnesis dirigida al paciente cuando sospechamos de algún tipo de estas características que nos puede llevar a pensar en EPOC, valorar si es una población en riesgo, confirmamos con un test o una espirometría con test de broncodilatación, y también nos va a permitir para excluir, ¿no? Si no tenemos ese hallazgo, nos va a permitir identificar o postular otros criterios diagnósticos. La espirometría, como ya les he contado, es una prueba de función pulmonar muy importante dentro de las enfermedades respiratorias porque nos sirve para valorar y diagnosticar en múltiples patologías de tipo obstructivo, ¿no? Y también sirve para predecir y poder identificar alguna enfermedad que sugiera restricción. Indicaciones de la espirometría. Tenemos indicaciones que se dividen como indicaciones diagnósticas, monitorización, evaluación del deterioro o discapacidad del paciente y otros fines, ¿no? Básicamente, evaluación de síntomas o signos respiratorios, medir el efecto de una enfermedad pulmonar sobre la función pulmonar. También sirve como cribado en aquellos pacientes con enfermedad pulmonar, como en el caso del EPOC, para valorar diversas cosas, ¿no? Valorar riesgo de procedimientos, valorar gravedad y pronóstico de enfermedades, etc. ¿Cuáles son algunas de las contraindicaciones de la espirometría? Básicamente existen absolutas y relativas. Absolutas son las que más deben de aprenderse, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, es decir, un paciente en shock jamás le vamos a permitir que haga una espirometría. Pacientes con un embolismo pulmonar
a no ser que esté totalmente en buena anticoagulación con rangos de INR en normal. Paciente con neumotora reciente, como habíamos hablado, con 2 semanas tras la expansión, o aquellos pacientes con antecedentes de neumotoras bilateral reciente también. Pacientes con hemoptisis aguda, es evidente, mayor riesgo de resangrado, infecciones respiratorias activas. ¿Por qué? Porque riesgo de contagio en la máquina del espirómetro, angina inestal, infarto de miocardio, aneurismas, desprendimiento agudo de retina. ¿Por qué? Porque supone un aumento, perdón, porque supone un aumento de la presión, ya sea intraocular, intratorácica, intraabdominal, porque es una prueba donde hace una respiración forzada. Tenemos una espirometría de tipo no forzado, que es básicamente para valorar otro tipo de patologías y cuidados, y la espirometría forzada, que es la que nos sirve, ¿no? Ya tenemos que el BF1, como les había mencionado, es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y significa o mide el volumen máximo de aire exhalado en el primer segundo de la maniobra de capacidad vital forzada. Se expresa en litros, mientras la capacidad vital forzada es el volumen máximo de aire exhalado en una maniobra expiratoria de esfuerzo máximo. También se expresa en litros. La recomendación de la espirometría. Antes de una espirometría se debe evitar hacer ejercicio vigoroso, fumar, ingerir comidas copiosas o abundantes, estimular el sistema nervioso central o depresores del sistema nervioso central. Eso es importante. Ahí están a la mano derecha, está básicamente el tiempo que tienen que tener en cuenta de estas actividades antes de desarrollar la espirometría. Aquí tenemos un algoritmo muy importante. Cuando tenemos una relación del BF1 sobre capacidad vital forzada menos del 70%, generalmente es obstrucción. Ahí pasamos a ver la capacidad vital forzada, ¿no? La capacidad vital forzada nos permite evaluar restricción. Si esta está mayor o igual al 80%, tenemos que es un patrón netamente obstructivo. Pero si tenemos que aparte de esta relación BF1, capacidad vital forzada menos de 70, tenemos una capacidad vital forzada sola menos de 80, es un patrón mixto, tanto obstructivo como restrictivo. Y cuando tenemos una relación BF1 sobre capacidad vital forzada más de 70, es indicativo de que no hay obstrucción. Ahí tenemos que delimitar a ver la capacidad vital forzada, ¿no? Para ver si es normal o se trata básicamente de un patrón restrictivo. Ahora, si es un patrón restrictivo, la espirometría no nos brinda el 100% del diagnóstico, como les he mencionado. Ahí tenemos que indagar mediante imágenes, una adecuada historia clínica para ver qué enfermedad nos puede causar enfermedad restrictiva en el pulmón. La prueba broncodilatadora es imprescindible en toda espirometría diagnóstica, asma, EPOC, etc. Un valor positivo significa la presencia de obstrucción total o parcialmente reversible, y tiene valor tanto diagnóstico, pronóstico y terapéutico. Generalmente, ¿con qué se hace? Con salbutamol. 4 PAF, unos 10 a 15 minutos antes de la espirometría. Es lo que más se utiliza, ¿no? La prueba positiva es cuando hay un aumento del valor absoluto tanto de la relación BF1 o de la capacidad vital forzada, y tiene que cumplir estas dos características. Ese aumento debe ser mayor o igual del 12% y de 200 mililitros. Por eso está en rojo la I, no es O. Esa es pregunta de examen, chicos. ¿Cuándo se considera una prueba broncodilatadora positiva en una espirometría? Cuando hay un aumento del valor absoluto tanto del BF1 como de la capacidad vital forzada en 12% y en 200 mililitros. Diagnóstico diferencial. El EPOC tiene múltiples diagnósticos diferenciales, ¿no? Que nos pueden a nosotros identificar o hacer sospechar otro tipo de patología. Por ejemplo, el asma. La característica del EPOC, ya la hemos conocido. El asma es una enfermedad que se inicia, a diferencia del EPOC, en etapas tempranas de la vida. Los síntomas varían de un día para otro, mediante que los síntomas de EPOC son, entre comillas, un poquito más estables. Como característica que el asma, los síntomas se empeoran por la noche y a primera hora en la mañana, y hay múltiples asociaciones respecto a alergia, rinitis o eczemas, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, básicamente en la radiografía de tórax se puede evidenciar aumento o crecimiento de cavidades cardíacas y edema pulmonar.
Y las pruebas de función generalmente refieren restricción de volumen, más no un flujo aéreo. La bronquiectasis, básicamente vamos a encontrar aumento de la producción de esputo, es importante que sepan eso, lo cual también es característico del paciente con EPOC o con exacerbación de EPOC. Se asocia con frecuencia a sobreinfecciones bacterianas y a nivel tomográfico de imágenes va a haber dilatación bronquial, engrosamiento de las paredes. Tuberculosis, generalmente el inicio es indiferente. Antes se decía que la tuberculosis era predilección de jóvenes, pero ahora se puede encontrar tuberculosis en personas de muy mayor edad. La radiografía se va a ver un infiltrado pulmonar y hay prevalencia local elevada de tuberculosis en nuestro medio. Otra, bronquitis obliterante, generalmente es una enfermedad más temprana, por lo general menores de 2 años, o sea que es una enfermedad bastante infrecuente, y la panqueobronquiolitis difusa. Ese es básicamente un cuadro muy importante acerca de las diferencias o el diagnóstico diferencial que se hace entre el asma y el EPOC. ¿Por qué? Porque también hay múltiples estudios últimos, no últimos, sino ya hace un tiempo, donde se ha demostrado que también hay o cabe la posibilidad de diagnosticar asma no solamente en la primera infancia o durante la infancia, sino hay pacientes con diagnóstico de novo de asma siendo adultos mayores, eso es importante. Comienzo de la enfermedad, generalmente en infancia y en la juventud, por lo general el asma. El inicio de los síntomas, o sea, de manera súbita, por lo general es en el asma o crisis reumática. El EPOC tiene síntomas más larvados y más persistentes en el tiempo. Factor de riesgo para EPOC, generalmente la biomasa, el tabaco. Historia de atopía e historia de disnea o sibilante recurrente, básicamente en relación al asma. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. La clasificación de EPOC, basada en la guía GOL, lo clasifica en 4 categorías, ¿no? En GOL 1, 2, 3 y 4, con su característica básicamente basada en el resultado de la espirometría, ¿no? Tenemos un EPOC leve, moderado, grave y muy grave, todo está en relación al BF1. ¿Por qué el BF1? Porque el BF1 es la variante que a nosotros nos va a identificar y confirmar la limitación constante o persistente al flujo aéreo. Tenemos cuando el BF1 es mayor o igual al 80% del valor de predicción, tenemos un GOL 1 o leve. Cuando está entre 50 y 80 es un GOL 2 o moderado. Cuando está entre 30 y 50 es un GOL 3 o grave. Y cuando está menos de 30 es un GOL 4 o muy grave. Además de valorar tanto la historia clínica, los síntomas y signos o la clínica que tiene el paciente, también es importante identificar o cuantificar algunos de estos síntomas. Por ejemplo, lo que ya les había mencionado, la escala de MRC, para valorar sobre todo, es una escala de Disney modificada para valorar los pacientes con EPOC. Otro también se utiliza el CAT, que es un cuestionario acerca de demás enfermedades o demás síntomas respiratorios, en los cuales nos van a dar un valor y ese valor va a servir para predecir cómo o cuántos síntomas va a tener nuestro paciente, qué intensidad puede tener sus síntomas, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque eso está en relación a la calidad de vida que nosotros le vamos a otorgar a nuestro paciente. Necesitamos una evaluación multidimensional en un paciente con EPOC. El paciente con EPOC es un paciente que de saque, usted tiene que saber, tiene una condición pulmonar crónica, no se va a curar, está muy propenso a que se exacerbe y cada exacerbación tiene una implicancia una implicancia directa sobre la función pulmonar y es un paciente que necesitamos, como cualquier enfermedad crónica, manejarlo de manera multidimensional. No solamente manejar los pacientes o los síntomas respiratorios, sino también valorarlo en todas las dimensiones y esferas. Tenemos un par de índices muy importantes, que es el índice BOT y BOT, para valorar básicamente la relación entre los síntomas, la función pulmonar y el estado nutricional del paciente, ¿no? Donde tenemos que va a haber relación respecto a la exacerbación grave, al test de caminata de los 6 minutos, que es un test que ha servido o que sirve para valorar enfermedades cardiopulmonares crónicas y sirve para predecir mortalidad, pronosticar la calidad de vida del paciente y la tolerancia al ejercicio. Tenemos una clasificación muy importante respecto al EPOC, que es la clasificación ABCD.
la cual no ha cambiado de las guías desde el 2015 hasta ahora, básicamente donde se valora cómo o qué debo de esperar de un paciente con EPOC que esté en estadio 1, 2, 3, 4 y cuándo y cómo empezar el tratamiento. La clasificación ABCD no mostró ser mejor en relación a la valoración por espirometría solo. Los grados espirométricos no se tienen en cuenta en los parámetros de clasificación, eso es importante. Para las recomendaciones terapéuticas, estos grupos establecen los síntomas y la historia de exacerbaciones. Es decir, la espirometría, junto con los síntomas e historia de exacerbaciones, sigue considerándose el principal aporte tanto para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento. Espirometría junto a los síntomas y la historia de exacerbaciones. No se olviden eso, chicos. El objetivo del tratamiento del paciente con EPOC está basado en dos cosas: en reducir los síntomas y en reducir el riesgo, para lo cual se opta por medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Para reducir los síntomas, tenemos uno, aliviar síntomas, mejorar tolerancia al ejercicio, mejorar estado de salud. Y para reducir el riesgo, prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar las exacerbaciones y reducir la mortalidad. Todo ello basado en medidas, como les repito, farmacológicas y no farmacológicas. ¿Cuáles son estas medidas no farmacológicas? Uno es dejar de fumar. Ese es el principal o la acción que lleva a mayor influencia en los pacientes con EPOC. Dos, actividad física. Tres, una nutrición adecuada. Y cuatro, la vacunación. Como ya conocemos, ¿no? Tanto la influenza como el neumococo. Vamos a valorar cada una de ellas. El dejar de fumar es una de las medidas que tiene mayor capacidad de influencia o impacto en la evolución de la EPOC. Si se dictasen o se dirigiesen los recursos necesarios y el tiempo necesario para dejar de fumar, aquel paciente que se propone dejar de fumar y hace todo lo que se le indica, cumple las terapias, tiene hasta un 25% de posibilidades de dejar. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que los gases emitidos por el tabaco son los que causan mayor inflamación y mayor síntomas y discapacidad en los pacientes con EPOC. El tratamiento farmacológico para la cesación o para la disminución o cese del tabaco van desde la varenicilina, el bupropión, la nicotina, tanto en parches como en tabletas masticables, ¿no? Son aquellos que se han demostrado, están aprobados por la FDA para disminuir el consumo de tabaco de manera progresiva. Las vacunaciones, es importante, ¿no? La vacuna antigripal o la influenza, contra la influenza se asocia a la reducción de enfermedad grave, es decir, como infecciones respiratorias bajas que requieran hospitalización o pacientes con exacerbación de EPOC que llegan a morir. Es decir, la vacunación contra la influenza disminuye la severidad del cuadro clínico. Y la vacuna antineumocócica generalmente se recomienda la 13 y la 23 valente. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las vacunas que se recomiendan en pacientes con EPOC? La 13 y la 23 valente. Por lo general, en todos los pacientes mayor o igual a los 65 años o aquel paciente más joven que tenga una comorbilidad conocida a nivel pulmonar. Se ha demostrado que la 23 valente reduce la incidencia de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes con EPOC menos de 65 años, con un BF1 menos de 40%. O sea, ¿por qué es importante valorar las vacunas antineumocócicas, tanto la 13 como la 23 valente? ¿Por qué? Porque no nos van a prevenir enfermarnos o hacer neumonía, sobre todo los adultos mayores, sino va a prevenir las formas graves de estas, va a prevenir que haya disminución o un impacto más significativo durante la función pulmonar. Eso es parte del manejo multidisciplinario, multidimensional y de medidas no farmacológicas. La vacunación en pacientes con EPOC estable, no está contraindicada, realmente está asociada a reducción de enfermedad grave y muerte. La 23 valente es la que reduce, como les había mencionado, la presencia de NAC en pacientes con EPOC menos de 65 años. Y en la población general mayor de 65 años, la vacuna antineumocócica es 13 valente. Y ha demostrado una eficacia significativa en la reducción de bacteriemia y enfermedad neumocócica. Entonces, a modo de resumen, tenemos que aquellos pacientes mayores o menores de 65 años con EPOC que se vacunan con la 23 valente tienen menos riesgo de hacer neumonía y menos riesgo de haber un impacto tanto en la
en la función pulmonar. Y aquellos pacientes que utilizan la 13 valente se ha demostrado una disminución significativa de la bacteria. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los que entraron al último se engancharon o siguen durmiendo. ¿Están bien, chicos? No se les escucha. Sí, doctor. Estamos acá. Perfecto. ¿Qué es este cuadro? Básicamente es las clases y los dosis de la terapia inhalada. El pilar básico del manejo del POC es la terapia inhalada. Acá hay unos gráficos un poquito más importantes. Este es el consolidado de dosis que deben tener tanto los que deben conocer, ¿no? Los broncodilatadores de acción corta, los broncodilatadores de acción prolongada, la combinación de los LABA con los corticoides inhalados y de los LABA-LAMA, ¿no? ¿Qué es un LABA? Es un beta-2 agonista de acción prolongada. ¿Y qué es un LAMA? Es un anticolinérgico de acción prolongada. Esas son las siglas que se les pone para nosotros poder identificar qué tipo de fármacos. Generalmente para el esquema de tratamiento del POC se maneja distintas cosas. Cuando tenemos una enfermedad leve, es decir, cuando tenemos disnea en una escala MMRC de 0 a 1, cuando tenemos un BF1 mayor de 80 y ninguna exacerbación, podemos usar un SABA-SABA, un SABA-SAMA y un LAMA-LABA. Es decir, basta con un broncodilatador de acción corta, ¿no? Cuando persiste la disnea en escala 0 a 1. Cuando tenemos un EPOC moderado, cuando al menos tenemos un parámetro, ya sea la disnea en escala MRC grado 2 o el BF1 menos de 80, es decir, entre 50 y 79, o una exacerbación, ahí podemos considerar la combinación de LAMA-LABA o LAMA más LABA. Y cuando tenemos un paciente grave, generalmente al menos tenemos uno o más parámetros de los siguientes, como la disnea en escala 3 y 4, más de 2 exacerbaciones, más de una hospitalización, etcétera. Ahí utilizamos también hasta corticoides inhalados. Y podemos considerar también la oxigenoterapia y la reducción del volumen, ¿no? O la cirugía. Vamos a desagregar esto para que puedan entender. El GOLA, ya habíamos hablado del GOLA, que tiene un BF1 menor o un mayor o igual a 80, ¿verdad? Se puede continuar, suspender o enseñar una clase alternativa a un broncodilatador. Generalmente se trata con un solo broncodilatador. Eso es lo que quiero que sepan. El GOLA, cuando tenemos un BF1 mayor o igual al 80%, se trata solo con un broncodilatador. Ya puede ser un beta-2 agonista de acción corta o un anticolinérgico de acción corta o prolongada. El 2, el que tenemos el BF1 entre 50 y 79, tenemos que se debe utilizar un broncodilatador de acción más prolongada, ya sea un LAMA o un LABA. El GOL-C, donde tenemos un BF1 entre 30 a 49, generalmente se debe utilizar, debido a las nuevas exacerbaciones, la combinación entre un LAMA o un LABA con un corticoide inhalado. Eso es bastante importante. Y el GOL-D es aquel paciente con un BF1 menor de 30. Considera el uso de incluso terapia biológica, ¿no? Para disminuir la carga o la inflamación a nivel del epitelio bronquial. Podemos considerar el uso de macrólidos. ¿Por qué los macrólidos? Porque los macrólidos tienen un poder de estimular la producción de diversas células que nos puedan proteger contra diversas enfermedades y tienen un efecto antioxidante también, ¿no? Inmunomodulador, los macrólidos. ¿Qué es la exacerbación del EPOC? Es lo que les había mencionado, ¿no? Exacerbación es sinónimo de aumento de síntomas. Es decir, es un evento agudo en el curso natural del EPOC. Se caracteriza por aumento de la disnea, tos y expectoración. Aumento de disnea, tos y expectoración, distinto o va más allá de la variabilidad diaria que pueda haber y suficiente para requerir y modificar el tratamiento. ¿Por qué es importante la exacerbación? Como les había mencionado, porque las exacerbaciones lo que hacen es intensificar la pérdida o el compromiso tanto de la función pulmonar. La importancia de esto, o de manejar o enfocar de manera adecuada las exacerbaciones de POC, es que estas afectan la progresión de la enfermedad, deterioran la calidad de vida y la función del pulmón, aumentan la mortalidad
e incrementan los costos en los servicios de salud. Esto es muy importante que sepan el por qué es importante identificar y manejar una comorbilidad o una exacerbación del EPOC. La evaluación, tenemos aquí dos tipos de pacientes o dos fenotipos, ¿no? El paciente exacerbador frecuente y exacerbador infrecuente. El paciente con exacerbador frecuente es aquel que tiene 2 o más exacerbaciones al año. Si es exacerbación es sinónimo de más tos de lo habitual, más producción de esputo de lo habitual y cambios en la coloración del esputo habitual. Y el exacerbador infrecuente es el que tiene entre 0 a 1 exacerbación al año. La etiología de estas exacerbaciones son múltiples. Entre ellas, las más frecuentes son la sobreagregación o la contaminación bacteriana. Entre ellas tenemos el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae, la moraxela, clamidia, micoplasma. También tenemos que entre un 30 a 40% puede estar involucrado los virus. Y mixtas es la más infrecuente. Para valorar la exacerbación de esta enfermedad, tenemos que identificar o descartar que no sea progresión de otra enfermedad concomitante. Por ejemplo, alteración o falla cardíaca, alteración renal, etcétera, ¿no? También hay unas causas de tipo no infecciosas, como son, uno, causas desconocidas, exposición a bajas temperaturas, etcétera. Estas son algunas de las intervenciones o protocolos que se siguen para reducir la frecuencia de las exacerbaciones del EPOC. El uso de broncodilatadores, de regímenes que contienen corticoides, antiinflamatorios o de los AINES no esteroideos, antiinfecciosos, mucorreguladores o diversos, ¿no? Son unas, o son todas las intervenciones que podrían dar resultado y que tienen establecido para el manejo de los pacientes con exacerbación. ¿Cómo sea el manejo antiinflamatorio del EPOC? ¿Hasta ahí todos estamos, chicos? Sí, doctor. Perfecto, ¿estamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Listo. El tratamiento antiinflamatorio del EPOC, ¿por qué antiinflamatorio, doctor? Porque vimos que había, dentro de la fisiopatología, alteración a nivel inflamatorio, aumento de estrés oxidativo, aumento de CD8, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, había alteraciones estructurales y limitación o alteración de la vía aérea, ¿verdad? La combinación de un corticoide inhalado con un beta-2 agonista de acción prolongada es más eficaz que usarlos por sí solo. Eso tiene nivel de evidencia. Por eso las asociaciones en esos cuadros que le di cuando el paciente tiene un GOL 3, un GOL 4, es combinar el broncodilatador de acción prolongada con el corticoide inhalado. Eso se ha demostrado que tiene más efectividad que utilizar ambos por separado. El tratamiento regular con corticoide inhalado también puede aumentar el riesgo de neumonía en aquellos pacientes en los cuales no está indicado. Por ejemplo, el paciente que tú diagnostiques de poco recién, tengas un EPOC nivel 1. El nivel 1, como te decía ahí, lo puedes hacer seguimiento, puedes tratar de manera sintomática o puedes utilizar un solo broncodilatador de acción corta. Entonces, ¿qué pasa si este paciente que recién le diagnosticas EPOC le dejas de sacar el corticoide inhalado? El corticoide inhalado en un paciente con EPOC que no tiene indicación de aumenta el riesgo de neumonía. Pero aquel paciente, por ejemplo, con EPOC grado 3, 4, que sí requiere corticoide inhalado, ahí se prefiere que sean en combinación, tanto el corticoide inhalado como el broncodilatador de acción prolongada. Respecto a los corticoides orales, el uso a largo plazo de corticoides orales tiene múltiples efectos secundarios. Eso ya lo sabemos, ¿no? Los inhibidores de la PDE4 básicamente son en aquellos pacientes con bronquitis crónica o con asmas o con EPOC graves o muy graves. Antibióticos, básicamente tratamiento a largo plazo. Antes no. Ya se ha demostrado que el uso crónico de macrólidos a dosis, por ejemplo, de 3 a 6 meses, dosis diarias de acitromicina, 250 miligramos, o dosis interdiaria de 500 miligramos de acitromicina por el lapso de 6 meses, nos dan un efecto inmunomodulador. ¿Qué significa? Que nos va a disminuir el riesgo de hacer procesos infecciosos severos y también el riesgo de resistencia bacteriana. Los mucolíticos o antioxidantes también básicamente
para reducir el riesgo de exacerbaciones en relación aumenta la producción de esputo, y otros fármacos antiinflamatorios que también tienen un nivel de evidencia A, ¿no? Otros tratamientos farmacológicos para los pacientes con EPOC, tenemos el paciente o el tratamiento de potencialización de alfa-1 antitripsina en los pacientes con el diagnóstico del mismo nombre. No hay evidencia favorable respecto al uso de antitussígenos en EPOC. Es bastante directo y bastante claro la guía. Los vasodilatadores no mejoran resultados clínicos, ¿no? Y pueden empeorar el estado oxigenatorio. Respecto a la rehabilitación pulmonar, tenemos que la rehabilitación pulmonar aporta una mejoría en cuanto a la disnea, el estado de la salud y la tolerancia al ejercicio. Es muy importante la terapia respiratoria, la rehabilitación, ya que también reduce las hospitalizaciones y el número de hospitalizaciones por exacerbación del POC. Educación sanitaria y autotratamiento, es importante evaluar la autocomunicación, el tratamiento por sí solo y valorar algunas evidencias o algunas cosas que nos puedan ayudar en el día a día, como es la alimentación y algunos hábitos para valorar o educar al paciente y disminuir los riesgos o los impactos que puedan haber, ¿no? El oxígeno, la oxigenoterapia y apoyo respiratorio en el EPOC es muy importante, ¿no? Se ha demostrado que la administración de oxígeno a largo plazo aumenta la sobrevida de los pacientes. Inicialmente hubieron varios estudios que demostraron la diferencia entre usar oxígeno por 12 horas o por 24 horas en pacientes con EPOC, y se demostró que los pacientes que utilizan 24 horas de oxígeno, perdón, EPOC, tienen mayor sobrevida o supervivencia y menor número de exacerbaciones al año. O sea, el uso del oxígeno cuando está indicado debe ser las 24 horas del día. Respecto al apoyo respiratorio, la ventilación con presión positiva también puede mejorar la supervivencia de los pacientes con EPOC, ¿no? Sobre todo cuando tienen una insuficiencia respiratoria ya crónica, ¿no? La prescripción de oxígeno básicamente se da cuando tenemos una presión parcial de oxígeno menos de 55 o una saturación menos de 88. O cuando tenemos una presión parcial de CO2 mayor de 55. Se prescribe la oxigenoterapia y se ajusta la dosis siempre para mantener una saturación mayor o igual al 90. El paciente con EPOC, con exacerbaciones crónicas, tiene un objetivo de saturación, nunca lo olviden, entre 88 y 92. Repetir la evaluación 60-90 días para valorar si continúa con el tratamiento o hay alguna evolución significativa para pensar en retirarlo. El tratamiento de intervención o intervencionista en el EPOC puede ser múltiple, ¿no? Cirugía de reducción de volumen pulmonar, sobre todo en aquellos pacientes enfisematosos, pacientes a los cuales se les puede desarrollar bulectomías, trasplantes, intervenciones broncoscópicas, etc. Este es el resumen de lo que habíamos mencionado también, el grupo A, que se puede tratar con un broncodilatador, el grupo B, con el LAMA-LABA, e idealmente o ocasionalmente una corticoide inhalado ahí, y el D, básicamente, que requiere corticoide inhalado desde el inicio, ¿no? ¿Qué es lo que me toca saber acerca de mi paciente? Por ejemplo, las posibles indicaciones para evaluar la hospitalización. Eso es muy importante. Al momento de enfocar a nuestro paciente, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de qué paciente se hospitaliza y qué paciente no, porque mientras más rápido se tome esa decisión, va a ser mejor los resultados. Posibles indicaciones para valorar hospitalización, por ejemplo, síntomas graves o síntomas súbitos de los que ha tenido. Insuficiencia respiratoria aguda, aparición de nuevos signos físicos, apoyo domiciliario, presencia de comorbilidades, etc. Todas esas cosas hacen que nosotros tengamos más riesgo de hospitalizarnos si es que vamos con EPOC. Y las indicaciones para ingresar a la unidad de cuidados intensivos son bien fijas, ¿no? El disnea grave, con respuesta insuficiente al tratamiento, cambios en el estado mental, hipoxemia severa, necesidad de ventilación no invasiva, inestabilidad hemodinámica, etc. Ese es un tipo de paciente muy distinto al anterior que tiene indicación para hospitalización. Este es un paciente que indica o que requiere atención por una unidad de mayor complejidad.
Puntos generales, chicos, claves, las cosas que no se deben olvidar. El EPOC, la definición, ¿no? Es una enfermedad frecuente, prevenible, tratable, que se caracteriza por síntomas respiratorios y limitación persistente al flujo aéreo. Que se debe a anomalías tanto en la vía respiratoria como a nivel alveolar causado por exposiciones de partículas o gases nocivos, asociado a factores intrínsecos del huésped, ¿verdad? Los síntomas más frecuentes: disnea, tos y producción de esputo. El factor principal de riesgo para EPOC es el tabaquismo, pero hay otras exposiciones ambientales como son la biomasa, la contaminación atmosférica, etc. Puede causar periodos repetitivos de empeoramiento y los síntomas respiratorios de nuestra paciente. En la mayor parte de los pacientes con EPOC se asocian a enfermedades crónicas concomitantes que aumentan también su mortalidad. Debe contemplarse la posibilidad de que el EPOC en todo paciente que presenta disnea, tos y producción de esputo, que tenga una prueba de broncodilatación donde encontramos BEF1 sobre capacidad vital forzada menor de 70, post-broncodilatador. Los objetivos de evaluación del paciente con EPOC es determinar la gravedad. Dejar de fumar es una cuestión bastante clave, incluso como hemos verificado ya hasta medicamentos que pueden ayudar a ello, y con ello va a disminuir notablemente la aparición de síntomas, ¿no? La efectividad y seguridad de los cigarrillos electrónicos es incierto hasta hoy. Ni siquiera esos tipos de cigarros son los que debes o deberías consumir. Un tratamiento farmacológico puede reducir síntomas, reducir la frecuencia de los síntomas y la gravedad de las exacerbaciones. Con esto va a mejorar la calidad de vida del paciente y la tolerancia al ejercicio. Es preciso también identificar que al momento de que uno deja el tratamiento, valorar si el paciente usa una técnica adecuada para utilizar el inhalador. Eso es bastante importante, ¿no? También se habla sobre la vacunación, tanto contra la influenza y neumococo, lo cual deben estar anualmente la de influenza, cada 5 años la de neumococo, sobre todo la 23 valente, ¿verdad? Que nos defiende frente a formas extensas o formas más severas. La rehabilitación pulmonar se ha demostrado mejorar los síntomas, calidad de vida y aceptación del ejercicio. En pacientes con hipercapnia crónica grave y antecedentes de hospitalización, ventilación invasiva, en ciertos pacientes seleccionados, generalmente cuando tienen efisemas avanzados, se debe optimizar el tratamiento médico. Los objetivos terapéuticos principales es la reducción de los síntomas y el riesgo futuro de exacerbaciones. Ahí radica el éxito del tratamiento del manejo del paciente con EPOC. Reducir los síntomas y reducir el número de exacerbaciones. ¿Por qué? Porque estas exacerbaciones y la cronicidad de los síntomas respiratorios de EPOC lo que va a mermar es la función respiratoria pulmonar. Eso es básicamente un resumen de lo que les he dicho, que es una exacerbación del EPOC. Si el empeoramiento de uno de los síntomas puede ser desencadenada por diversos factores, en la cabeza las bacterias, un 70-80%. Debe iniciarse el tratamiento de mantenimiento con broncodilatadores, eso es bastante importante. Los antibióticos solo cuando están indicados, el tratamiento no debe ser mayor de 7 días. Se puede utilizar, como les había mencionado, los macrólidos a las dosis mencionadas para tener un efecto inmunomodulador y disminuir el riesgo de exacerbaciones. El EPOC por lo general coexiste con múltiples enfermedades, por lo cual la repercusión o el impacto en la salud es muy atroz al inicio en los pacientes, ¿no? Aquel paciente que tenga EPOC y alguna otra comorbilidad no se debe modificar el tratamiento del EPOC. El cáncer de pulmón se observa muy frecuente y muy a menudo en pacientes con EPOC y generalmente es la principal causa de muerte en ellos, ¿no? Hay enfermedades como el reflujo gastroesofágico que se asocia a aumento de riesgo de exacerbaciones por la misma penetrancia del líquido o del ácido clorhídrico, ¿no? Eso es muy importante a nivel pulmonar. ¿Listo, chicos? ¿Así tienen alguna duda? Es un tema bastante árido, bastante grande. He traído de traer los puntos claves.
¿Ninguna pregunta? ¿Todo clave? ¿Todo claro? Sí, doctor, preguntarle nada más si iba a pasar sus diapositivas, por favor. Sí, se la voy a pasar al delegado. ¿A quién se lo paso? El delegado es Joseph. Ya. Sí. Listo, Joseph, te la paso a ti. Listo, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, espero que al menos repasen, guerréanse la guía del gol. Generalmente las primeras 50 hojas es lo más importante, después ya son cosas bastante de especialidad que no es necesario que ustedes las tengan en cuenta, pero sí, las primeras hojas, las definiciones, cómo enfocar al paciente con EPOC, en quién sospechar, etcétera, esas sí son cosas importantes que deben de tener en cuenta. ¿Listo, chicos? Muchas gracias, doctor. Listo, chicos. Entonces, les quería, a ver, voy a dejar de grabar un segundo.